Señor, te damos muchas gracias por traernos hoy acá a tu iglesia y te queremos rogar con todo el corazón, Señor, que seas hoy hablando a nuestro corazón. Hay algunos de nosotros que venimos sabiendo que hay ciertas áreas de nuestra vida en las que necesitamos que tú hagas algo y que nos hables, Señor. Aún si hemos venido sin muchas expectativas y simplemente cumpliendo hoy de venir a la iglesia, Señor, te pedimos que nos sorprendas y que hables, Señor, por favor. Te lo pedimos con reverencia, con amor y con todo el temor que te tenemos a ti, Jesús, pero también con una necesidad profunda de que tú hagas en nuestra vida algo hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, ya les acabo de contar un poco de mi historia, pero hay cosas en nuestras vidas que hacen que pues tengan ciertos matices de alegría, de jocosidad, y yo les quiero contar algo que nos ocurrió hace un tiempo. Nosotros hace 12 años teníamos pocos meses de casados con mi esposa y decidimos organizar el primer viaje con parejas jóvenes también recién casadas. Entonces armamos nuestro primer paseo, entonces estábamos muy emocionados porque íbamos a viajar. Decidimos viajar al Cocuy desde Bogotá, vivíamos allá en ese entonces, y organizamos el paseo. 15 personas nos íbamos, ¿sí? Ahí se coló algún soltero, íbamos los 15 para el Cocuy. La noche anterior a la salida del viaje estábamos muy emocionados con la idea de que, bueno, es la primera vez que vamos a viajar juntos después de la luna de miel. Bueno, entonces, ¿cómo hacer eso? Teníamos el carro, tal vez teníamos unos 4 carros para irnos, los pusimos a punto para viajar. Son 10 horas más o menos desde Bogotá hasta la base de la montaña en el Cocuy para luego subir al Nevado. Entonces, bueno, el viaje era grande, 4 días íbamos a pasar allá. Emocionados los días anteriores organizando todo, pero la noche anterior, como ustedes saben que han viajado seguramente, organizar la maleta es como lo que más uno está ahí pensando que puede hacer. Michael, ¿puedes, por favor? Y organizando la maleta. Eso era básicamente todo lo que necesitábamos llevar. Una maleta por pareja era lo que tenía que traer cada uno. Entonces organizamos los carros, metimos todo en el baúl y listo. A las 4 de la mañana nos encontrábamos todos y efectivamente así nos encontramos. 10 horas después estábamos celebrando que habíamos llegado al primer lugar donde íbamos a pasar la noche y felices, ¿no? Ya venían 4 días por delante. Ustedes saben, esos viajes de carretera, los que los disfrutan, eso es una delicia y bueno, finalmente llegar al lugar. Cuando llegamos empezamos a sacar todas las cosas del carro para poder pues pasar la noche, la primera noche. Y adivinen qué, empezamos a sacar todo. Se nos quedó la maleta. Por alguna extraña razón que todavía es cuestión de problemas en la casa cuando discutimos de quién fue la culpa que se haya quedado la maleta. Yo digo que fue de mi esposa, ella dice que no. Pero no sabemos qué pasó. De pronto fue que no teníamos experiencia en esos viajes de pareja, entonces yo creí que ella la iba a meter y el caso es que se nos quedó. Creo que vas a tener problemas con la cámara. Y se nos quedó la maleta. Lo único que necesitábamos llevar ese día era la maleta. Ahí estaba todo. Pues imagínense, para un viaje de 4 días, ¿qué metes tú en la maleta? Todo, lo de aseo, los guantes, los gorros, las botas para subir, lo de aseo, la ropa interior, imagínense. Bueno, el frío lo solventamos, porque estábamos casados, entonces fue hasta bonito, ¿no? Poder estar toda la noche más pegaditos, porque pues ya, casados, entonces no había problema. Pero la ropa interior, imagínense. Teníamos buenos amigos, entonces ellos nos rotaron ropa, menos la interior. La ropa interior sí tocó usar la misma, darle la vuelta, ponerla por un lado, por el otro, los 4 días. El problema fue llegar a Bogotá y tratar de quitarse eso, estaba ya pegado a la piel, entonces, pero lo logramos, sobrevivimos. Y estuvimos allá en el viaje y fue una experiencia inolvidable, pero lo único que teníamos, lo único que necesitábamos llevar para el viaje era la maleta, y fue precisamente lo que se nos quedó. Quiero pedirles un favor. Ustedes han visto ese tipo de programas como Desafío, como Survival. Esos tipos de programas arrancan normalmente en una isla y ponen a la gente allí. Si ustedes han visto las últimas series, las últimas temporadas, entonces
El programa es, te van a llevar a la isla, te van a dejar, pero tienes unos cuantos minutos para decidir qué vas a llevar para vivir y sobrevivir en la isla por pues todo el juego, ¿sí? Yo quiero pedirles un favor rápido. En este momento, si ustedes por alguna razón vinieran ahorita y nos llevaran a una isla de esas, y vinieran los de desafío y nos fueran a llevar a esa isla, ¿qué desearían llevar? ¿Qué elegirían ustedes llevar a una isla? ¿Qué decidirían? Solamente una cosa. ¿Qué decidirían llevar a una isla para sobrevivir? No sabemos cuánto tiempo. Piénselo por favor. 10 segundos para que lo habla con la persona que tiene al lado. Rápido. ¿Qué decidirían llevar? Rápidamente, por favor. ¿Se entiende la pregunta, cierto? Ok. Ok, se entiende la pregunta porque la primera vez que me hicieron esa pregunta a mí, si eso pasara yo qué haría, entonces yo dije, no, pues yo llevaría a mi suegra. Entonces me dijeron, ¿cómo así? ¿Usted llevaría a su suegra? ¿Se iría con su suegra a una isla de esa? Y yo le dije, ¿cómo así? ¿Yo también tengo que ir? No, pero ustedes sí entendieron mi suegrita está acá, linda, ella estaba visitando. No, ella sabe que es con amor. Yo me iría a una isla de estas con mi suegra para que vean que sí. Y ya está grabado. Escuché que algunos dijeron que llevarían, bueno, díganlo ustedes, ¿qué llevarían? Agua, ok. Una navaja. Cuchillo, tenemos cristianos, una Biblia. Ok, pero como si hiciéramos el ejercicio y pensáramos que en una isla como esta tuviéramos que ir a pasar no sabemos cuánto tiempo allí esperando ser rescatados y contáramos los días de, estamos esperando que alguien nos rescate. ¿Recuerdan El Náufrago, la película? ¿Alguno la ha visto? Bueno, voy a hacerle spoiler aquí a los que no la han visto, pero tienen que verla, pero hay una cosa que hace que el náufrago se mantenga con vida toda la película. ¿Qué es? Wilson. Wilson resulta siendo ser el balón, resulta siendo ser lo que a él lo mantiene con vida todo el tiempo allá en la isla, mientras que finalmente pasa lo que tiene que pasar. Ya me tiré la película, pero bueno. Ahora, si fuera nuestro caso, ¿qué decidirías llevar a la isla? Si fuera en serio, ¿sí? Algunos dijeron cosas que de pronto sí lo son. Orlando en el primer servicio dijo que él llevaría bloqueador, imagínense. Pero uno piensa, ok, en una situación de esas tal vez agua, una lanza, un encendedor, alguna cosa de esas que a uno le va a permitir, uno por lo menos piensa, esto me mantiene en vida. Ok, yo quiero decirles una cosa. Tal vez hagamos un salto. ¿Qué tal si nuestra vida resulta siendo como un desafío, como una puesta y arrojada a una isla? Entonces Dios por alguna razón y por su soberanía decidió ponernos a ustedes y a mí en este momento de la vida, del mundo, en una ciudad tan hermosa como Ibagué, y nos pone a vivir acá con situaciones particulares para cada uno de nosotros y nos pone a andar. Si la vida es así, y yo siento que muchas veces la vida es de esa manera, estamos siendo como arrojados a una situación. Debe haber algo que Dios provea, que es lo único que tú y yo necesitamos para vivir. Y en términos, y hablando desde un púlpito, tú seguramente ya sospechas qué sería lo único que necesitas para vivir en tu caminar con Dios. Tal vez no estamos como el náufrago contando los días esperando cuándo voy a ser rescatado, porque ya para muchos de los que estamos acá es un hecho de que Jesús ya nos rescató y que ya Él le da sentido a nuestra vida y que no nos vamos a perder, bueno, etcétera. Pero sí estamos contando los días de cuándo volvamos a vernos, cuándo vamos a ver cara a cara a nuestro Creador. Y anhelamos que ese día ocurra, sea que Él nos llame a su presencia, o sea que Él nos encuentre con vida cuando venga, pero estamos contando los días de que eso ocurra. Pero mientras eso ocurre, como el náufrago, ¿qué es lo más necesario para ti para vivir en estos días? Estamos viviendo en un mundo, como decía ahorita Orlando,
congestionado, lleno de miedo, ¿no les parece? Vivimos con miedos con el virus con el miedo a la falta de estabilidad económica, con miedos a nuestros gobiernos, en fin. Yo no sé ustedes, pero yo necesito algo para vivir. En esos días en los que uno no sabe y uno entra como en un modo automático para la vida y uno ya se acostumbra a cumplir y a cumplir, pero debe haber algo que nos ayude a tomar un respiro y decir, eso es lo único que yo necesito para vivir mientras estoy acá esperando, contando los días a que el Señor venga. Quiero pedirles un favor, vamos a leer un texto y la palabra tiene la respuesta a esa necesidad. Vamos a leer un texto en Deuteronomio 17, entonces por favor vayan conmigo al texto. Abran sus Biblias, Deuteronomio es fácil de encontrar, si no las abren entonces enciéndalas en el celular. Ok, entonces, Deuteronomio 17 de los versículos 18 al 20 son este es el pasaje que vamos a estar leyendo hoy. ¿Y por qué un texto del Antiguo Testamento? Ok, déjenme hacer una barrida rápidamente del contexto en cuanto a Deuteronomio. Deuteronomio, en resumen, en resumidas cuentas, es un compendio de las leyes de Dios para el pueblo de Israel. Entonces, allí básicamente lo que nosotros encontramos es un discurso de Moisés a Israel. Entonces, lo que tú y yo encontramos en Deuteronomio básicamente es las bases por donde tienen que caminar los creyentes, el pueblo de Israel. Y permítanme decirlo de esta manera, si Dios permite que esto esté escrito, las bases por donde debe caminar o el camino que debe seguir Israel, en un libro tan temprano como Deuteronomio, esto tiene mucho sentido, no solamente para los israelitas, sino para nosotros que tenemos la fe en Cristo. Ahora vamos a encontrar en el capítulo 17, si ustedes ven, si van allí y abren sus Biblias, seguramente, especialmente en las que son impresas, ustedes van a ver algunos títulos que nos dejan ver de qué se trata este pasaje. Y este pasaje se trata de la ley. La ley que en este momento es, para los israelitas, es el compendio de las palabras de Dios, de lo que Dios ha dicho que se debe hacer y que no se debe hacer. Y específicamente los versículos que estamos leyendo en este momento hablan acerca de la ley, ¿sí? De las palabras de Dios. ¿Para quiénes? De pronto si están leyendo por ahí. No, ¿para quién? Para el rey. Para el rey. Para quien va a dirigir el pueblo. Ahora, yo sé que alguien podría decir, ok, pero esto ¿qué tiene que ver? Yo no soy rey, pero esto resulta siendo la base para todos los que somos creyentes. Entonces les pido el favor que leamos este pasaje. Voy a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 20, en Nueva Versión Internacional, por si alguien tiene otra versión, seguramente va a encontrar allí las diferencias. ¿Ok? Dice: cuando el rey tome posesión de su reino, ordenará que le hagan una copia del libro de la ley, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios, cumplirá fielmente todas las palabras de esa ley y sus preceptos. No se creerá superior a sus hermanos, ni se apartará de la ley en el más mínimo detalle. Y junto con su descendencia reinará por mucho tiempo sobre Israel. Pueden, por favor, entre los versículos 19 y 20, rápidamente ahí en su Biblia, encontrar los verbos rápidamente, si tienen su Biblia. Si no, pueden hacer trampa y mirar la pantalla. Yo no quiero hoy, déjenme ver. Primero veamos este versículo. Gráficamente yo creo que nos da una idea. Verlo así nos ayuda a pensar cómo el pasaje está estructurado. Al principio hay una declaración grande, que es la que ustedes ven encerrada en este rectángulo. Dice, esta copia la tendrá, ¿dónde? ¿Siempre dónde? A su alcance. ¿Y la leerá cuándo? Ok. Esa es la declaración grande de este pasaje. Después hay una conexión. Hay algunas versiones que dice, y de esta manera, dice otras versiones. En esta dice, así
Y lo resalto para que ustedes se den cuenta que a partir de este punto empiezan a haber una serie de consecuencias por hacer las dos cosas que están atrás. Entonces, ¿cuál es lo primero? Aprenderá a temer, dice. Segundo, cumplirá fielmente. Tercero, no se creerá superior. Luego, no se apartará y reinará. Cada uno de estos puntos, miren, hay una declaración grande y ahí está el centro de esta predicación hoy. Y mi intención es que tú te centres solamente en eso. Las otras son unas consecuencias y cada una de ellas podría ser fácilmente una predicación. Hoy no vamos a ver puntos ni subpuntos. Hoy solamente quiero que ustedes se queden con una idea. Y es que lo único que tú y yo necesitamos para vivir, en medio de ese mundo, en medio de la congestión, en medio de las realidades que tú y yo vivimos, los problemas familiares, la falta de plata, las decisiones que hay que tomar complejas, otras no tan complejas, si me caso, si no me caso, si me cuadro, si no me cuadro, qué estudio, qué no estudio. Lo único que necesitas en medio de esa vida es la palabra de Dios. Es la única cosa que tú y yo necesitamos para mantenernos a flote mientras esperamos que el Señor vuelva. Yo interpreté este pasaje de otra manera, Michael, entonces vamos a estar jugando con las diapositivas acá. La declaración grande yo coloco que es básicamente así: quien tiene la palabra de Dios y la lee a diario, escuchen bien esto, quien tiene la palabra de Dios y la lee a diario, no, porque no es suficiente solamente con tener la palabra, y ustedes ya han mostrado acá sacando sus celulares o su Biblia que la tienen, pero dice leerla a diario, estará habilitado para, y hay 5 cosas allí. Tú puedes devolverte, Michael. La primera decía aprender a temer. Eso no es otra cosa sino conocer al Señor. Cuando la Biblia habla de temer, no se refiere al pánico que no te permite hacer nada y más bien te escondes de algo, sino es, como dice Proverbios, es el principio de la sabiduría, es cómo tú conoces al Señor. Es ese temor que te genera, que reconoces frente a la corriente, a una tomacorriente. Tú sabes lo que la corriente te podría llegar a hacer si tú metes la mano allí. Es ese tipo de reverencia, ¿sí? Y si conoces al Señor, sabrás que Él puede hacer contigo y conmigo lo que Él quiera. Y Él es soberano y es ese tipo de temor, de saber que Él es grande, que Él es soberano, que Él es todopoderoso y puede hacer con nuestra vida lo que Él quiera. La segunda es cumplirá fielmente. Esta persona que lea diariamente, cumplirá fielmente. Eso no es otra cosa sino actuar coherentemente. Quien tiene la palabra y la lee a diario es una persona que anda de manera coherente con lo que está leyendo, con lo que cree. Entonces no es solamente a tener cierto conocimiento, yo sé, la Biblia sí, arranca con Génesis, sí, creo que termina con Apocalipsis. No, también caminas por donde la palabra dice. El tercer punto era, no se creerá superior. Este pasaje está otra vez puesto para los reyes, pero la intención del pasaje es decir, todos son iguales, porque reconocen que solo hay uno superior y es Dios. Sí, Él es el rey, pero está hablando a los reyes que iban a ser de Israel. En este pasaje todavía no hay reyes para Israel, pero van a venir, entonces ya es una base de lo que va a pasar. Pero les dice, esa persona no se va a creer superior, esa persona es igual a los otros. Entonces se ama y reconoce a los otros como iguales, ama a los otros. El otro punto decía, ni se apartará. Permítanme, yo lo puse así como en lenguaje muy, hasta de calle podría decir, caminar sin torcerse, coloqué yo. Y digo torcerse porque es una palabra que está muy de moda, así como la acción, ¿no?, de torcerse. Entonces se tuercen nuestros líderes políticos, religiosos, se tuerce el negocio para poder ganar de alguna manera, se tuerce la relación entonces todo en nuestro contexto sufrimos de eso, de cómo hacer la ganancia. Entonces este pasaje está diciendo que si tú tienes la palabra de Dios y si la lees a diario, vas a caminar sin torcerte. Finalmente dice, y reinará para el rey. La intención, y no solamente con este pasaje, sino muchos versículos hablan de la Biblia que cuando tú caminas, cuando tú lees la palabra de Dios, eres bendecido. Ahora, cada uno de estos puntos seguramente tú los conoces, son puntos valiosos, hermosos,
Pero yo quiero en esta mañana solamente que tú te quedes con lo que te dije ahorita, que lo único que tú y yo necesitamos para vivir es la palabra de Dios. Y yo sé, eso a ustedes y a mí me suena tan básico cuando uno viene a una iglesia cristiana, decir que la palabra de Dios es importante. Yo estoy diciendo que es vital, ¿sí? Es cuestión de vida o muerte leerla. Pero si supieran ustedes la cantidad de personas que llegan a decir que son cristianos y no leen la palabra de Dios a diario, se sorprenderían. Y de pronto más de uno aquí se siente aludido. Hablando con Sammy, mi hijo de 11 años, que tratamos de tener cierto ritmo ahora para leer la palabra de Dios y buscamos los espacios y la dinámica, porque si para uno de grande leer a veces la palabra es como para un pelado, pues hay que ser inteligente para enseñar la palabra de Dios. Entonces tratamos de hacer algunas cosas y bueno, ahorita les contaré un poco más. Pero una vez le dije a Sammy, hablando de por qué era importante leer la Biblia, me dice, yo le digo, Sammy, es que leer la palabra de Dios es vital. Vivir sin leer la palabra de Dios a diario sería como jugar un partido de fútbol sin un balón. Papi, pero eso es absurdo. Sí, así es. Pretender vivir la vida cristiana, y vivir mientras esperamos a Jesús volver, es como jugar un partido de fútbol sin balón. Una cosa sin sentido. Déjenme decirlo de otra manera porque el ejemplo puede ser muy básico. Y volvamos a nuestra isla. Si estuviéramos en una isla, puestos allá, y lleváramos esta belleza. Miren, yo me encontré esto hace poco. Yo me encontré esta navaja suiza por internet estos días. Esa navaja tiene 80 servicios. Literal, yo estuve mirando, tiene 80 servicios. Además de las tijeras, del destornillador que normalmente tiene una navaja de esas, tiene barómetro, tiene cronómetro, tiene termómetro. Es una cosa impresionante. Yo no soy amante mucho de las herramientas. De hecho, quien hace todos los arreglos en la casa es mi esposa, yo tengo que confesar eso. Pero yo cuando veo esto, yo digo, uy, eso es lindo, ¿no? Pero miren, imagínense ustedes ir a esta isla, volvamos a lo de desafío y todo eso. Imagínense ustedes ir a esta isla y llevarse eso, una cosa tan costosa, casi 1.800.000 pesos cuesta esto, de 80 servicios. ¿Ustedes qué pueden hacer con eso allá? Eso no sirve para nada, básicamente. No sirven para nada frente, Michael, por favor, a un vaso de agua potable en medio de una isla. ¿Me entienden hacia dónde voy? A veces nuestra vida decidimos acudir a la navaja suiza en vez de a la sencilla, refrescante y siempre oportuna palabra de Dios. Ahora, claro, yo no estoy diciendo que no hagamos uso de las otras cosas, que si tienes un amigo cristiano que te da consejos, dale pues. Si la música cristiana te ayuda, ¿sí?, a conectarte nuevamente con el Señor, listo, la música cristiana. Pero la primera cosa debe ser la palabra de Dios en tu vida. Suena tan elemental. Pero ustedes se imaginan que hay cristianos en el mundo que llevan tiempo que no han leído la Biblia completa una sola vez. Y otra vez nos sentimos aludidos. Pero permítanme, si ustedes deciden venir aquí los domingos temprano y no estar viendo el partido que están dando ahorita, que está bueno, o no hacer otra cosa, de pronto tener un desayuno más tranquilo o qué sé yo, es porque ustedes han decidido que esto del cristianismo es una cosa importante para ustedes. Y si es así, deberíamos tomar muy en serio, conocer a Dios. Y no hay otra manera de conocerlo sino a través de su palabra. Esa es la manera como Él se revela, en la persona de Cristo y en su palabra. Ahora, yo sé que hay muchas excusas para no leer la palabra de Dios. Digan algunas ustedes, por favor. Tiempo, cansancio, me quedo dormido. Algunos usan la Biblia para quedarse dormidos.
Pero bueno, alcanzan a leer 2 versículos y... ¿qué más? Decimos que la Biblia puede ser muy compleja y yo no la entiendo. Es mejor cuando el pastor Diego lo hace acá los domingos, entonces ahí sí la entiendo. Esos son excusas. Pensar que la Biblia no está hecha para mí, ese tipo de excusas, lo voy a decir así, puede sonar fuerte, pero esos son excusas demoníacas. Quien quiere que tú te mantengas apartado de la palabra de Dios no es otro sino el enemigo. Él quiere que tú veas eso y que todas las excusas que pueden ser genuinas en algún momento, porque hay cosas que uno necesita que le expliquen, está bien, eso es genuino. Pero ese tipo de cosas vienen impulsadas con una idea de que, ¿sabes qué? Mantente alejado. Tú puedes alcanzar a vivir siendo un buen creyente, puedes ser un buen cristiano sin leer la palabra. Y nos mantenemos simplemente con lo que los domingos recibimos. Tuvimos la oportunidad de viajar hace como unos 3, 4 años a Estados Unidos con mi esposa por el ministerio en el que trabajamos. Teníamos que hacer allá algo y viajamos a visitar a algunas iglesias que apoyan el ministerio que hacemos. Y cuando yo llegué a Estados Unidos, pues era cuando el dólar, eso fue hace más tiempo, tal vez unos 5 años, yo creo, el dólar estaba, imaginen, a 1.800 pesos, una belleza. Y llegamos allá a Estados Unidos y a mí se me metió algo en la cabeza. Yo quería regalarle algo a Sammy, algo que él siempre me había pedido. Entonces, de pronto porque yo no, les voy a decir una cosa, yo no estaba pensando tanto en él, yo creo que yo estaba pensando más en mí y en hacerlo feliz de pronto, pero yo quería comprarle algo y él me había dicho que él quería un tren y yo averigüé el dichoso tren y efectivamente esa cosa es costosísima. Acá en Colombia es costosísima, allá pues salía un poco más barata y yo me obsesioné. Andrea no sabía mucho de la idea del tren, pero a mí eso se me metió en la cabeza. Yo quiero darle el tren y yo solo pensaba en eso. Y yo hasta no dormía pensando en yo le quiero dar el tren y yo no sé cómo voy a hacer. Hasta ahora estoy pagando ese berraco tren, todavía les cuento eso. Y compramos el tren ese, y bueno, y es muy grande esa caja, como, no me importa, yo lo llevo. Y compramos el tren y lo trajimos, vivíamos en Medellín en ese momento, entonces llegamos a la casa y salieron los niños a saludarnos y todo, y papi, mami, y no sé qué, yo no, espera, el tren. Y sacamos, y yo por ahí tengo el video, si quieren yo se los puedo mandar. Sammy saltando de la emoción recibiendo el regalo y, no, literal, él gritaba, yo lloraba de la emoción. Una cosa que mientras preparaba esta prédica se me vino ese pensamiento a la mente como, así es Dios. Dios no duerme en las noches pensando en lo mucho que tiene para decirte. Dios no duerme, la Biblia dice eso, no duerme el que te cuida, Israel. Dios está tan emocionado de darte y decirte cada día cosas. Y yo pensaba en Estados Unidos mientras yo mantenía en secreto esto a Sammy. No, yo no le decía, pero espérame. Y cuando llegamos a la casa y lo pude ver contento, pensado estos días, esa es la actitud del Señor, diciéndonos a diario, si tan solo pasaras tiempo conmigo para que supieras lo que te traje hoy. Yo les he contado, más o menos tenemos 20 años de estar juntos con Andre, 13 de casados y otro tiempo ahí molestando y eso. Pero la manera como Dios trabaja en ella es totalmente a como trabaja Dios en mí. O sea, si hay un aspecto ahí de lectura comunitaria de la palabra, los devocionales en familia, venir acá a la iglesia y que alguien exponga la palabra y todo eso, pero la palabra, el pasaje decía, quien la tiene a su alcance y la lee a diario, esa persona. No hay excusa para que tú y yo no leamos la palabra de Dios. La persona que trajo el evangelio a nuestra familia fue un niño de 12 años, mi hermano. Nadie, ni primos, ni tíos, ni abuelos, nadie era creyente en ese momento. Y este peladito de 12 años llegó a la casa un día, después de un campamento que por alguna razón lo llevaron, enamorado de Jesús, y hablarnos.
Y por ser un pelado de 12 años, nadie le ponía atención. Eran cosas de niños, ¿no? 2 años después, nuestra familia conoce al Señor y ahora puedo ver con alegría a mis primos, mis tíos, abuelos, conocer del Evangelio. Y Dios usó a un peladito de 12 años. Ni hablar de las personas mayores, cómo Dios puede usarlos a ustedes, cómo Dios puede usarnos a todos, pero primero el tiempo a solas con Él. Quiero ir terminando con algo. Para suplir esas excusas, yo quiero que piensen en esto. Yo quiero hacer de esto práctico, porque yo sé que todos los domingos ustedes y yo salimos como muy retados, todos juntos, en hacer algo. Y para mí la cosa hoy es muy práctica. Solamente quiero que te quedes con algo. Lo único que tú y yo necesitamos para vivir es la palabra de Dios. Ahora vamos a traerla para que esté al alcance siempre de nosotros. Yo veo que muchos de ustedes tienen la palabra impresa y perfecto. Pero el celular se convierte en una herramienta constante, ¿no? Casi todos acá seguramente tienen un celular. O tienen internet en su casa, tienen un computador. Miren, estas 4 herramientas que yo coloco ahí son 4 de tantas que existen hoy en día y que te pueden acercar a la palabra. La primera de ellas está arriba, Bible Project, que es una herramienta muy útil en internet. Son videos que tú puedes entrar, descargar, leer. Mucho de eso está en inglés, tienen otra parte en español y son muy útiles. Te ayudan a entender los personajes, cuándo fue escrito, qué el tipo de literatura que usa y todo eso. Bible Project es excelente. La otra opción es esta que ustedes seguramente tienen en su Biblia, o una similar de la Biblia, de YouVersion o alguna similar. Seguramente ustedes la tienen descargada. Yo no sé, pero yo les pido el favor ahí, un ruego, una exhortación. Borremos Candy Crush y metamos la Biblia. ¿Sí? Si la cuestión es que no tengo espacio en el celular, borra los jueguitos y mete la aplicación de la Biblia. ¿Sí? Es una invitación. Ok, si no es eso, hay una Biblia que es la que usamos con nuestros hijos y es una primera buena aproximación al texto, y es esta de la Biblia en acción, la que ustedes ven allá arriba. Es impresa, aunque tienen una página, pero tienes que pagar por internet, pero también la venden impresa y vale la pena para los chicos. Allá se ve para los pelados, si les gustan las gráficas, ver cómo salen las tripas, la infidelidad de unos y otros, porque la Biblia cuenta esas cosas, no sé si sabían, pero excelente eso. Y la última opción, si ustedes quieren un estudio un poco más serio y menos relajo, la página web y la aplicación de Logos es una excelente herramienta. Que si quieres ver cómo se escribe esto en el original y cómo se decía en hebreo y por qué tal y tal cosa, esto es excelente. Solamente como herramientas, como ideas. La oración principal del texto que leímos hoy decía: quien tiene la Biblia, quien tiene la palabra de Dios, ¿sí?, al alcance y la lee a diario, esto nos puede ayudar. Quiero terminar con un texto que está en Juan capítulo 10, del 1 al 5. Si quieren anótenlo, no lo lean, yo lo leo desde acá. Pero escuchen esto, que tiene que ver mucho con lo que hemos hoy hablado sobre la palabra de Dios. Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado todas las que ya son suyas, van delante de ellas y las ovejas lo siguen. ¿Por qué? Porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Miren una cosa. Si tú y yo no le subimos al volumen de la palabra de Dios en nuestros días, las otras voces que están sonando, que son fuertes, la voz del temor, la voz de la política, la voz de las enseñanzas que hay detrás de cada serie en Netflix, las voces de los youtubers, de cualquier tipo de influencer, esas voces van a determinar cómo vives tu vida. Si tú no le subes el volumen a la palabra de Dios, perdóname, sí lo voy a decir así, te friegas.
y no vamos a poder vivir una vida que Dios quiere en medio de esta isla en la que hemos sido puestos. Mi ruego hoy es: sal hoy y dile a Dios: yo quiero que me demuestres que tu palabra es real, que tiene algo que decirme frente a esa depresión, frente a la lucha económica que tengo, frente a la decisión de si me cuadro o no me cuadro con este chico o esta chica, si me caso o no. Dios tiene algo para decirte acerca de eso, créelo. Cerca de la casa hay un riachuelo donde vivimos, hay un riachuelo y a veces vamos con los niños allí. Y cuando estás metido en el río, he aprendido que el miedo cuando pisas una de las rocas que están allí, ¿cuál es el peligro? Resbalarse, ¿cierto? Si estás caminando descalzo, es probable que te resbales. Si estás caminando descalzo fuera del río, a este lado, donde está, sí, pues las matas, el resto de cosas, y pisas una piedra, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el peligro? Que se chuce, dice Santi. Las mismas piedras a 1 metro de distancia son piedras, seguramente origen similar y todo, pero el hecho de que estas piedras que están en el río están sumergidas constantemente allí, han hecho que por mucho tiempo esas piedras sean tan lisas que para nosotros representan un peligro. Pero si yo me agacho y cojo una de las otras piedras al otro lado, el peligro es que me chuce, que me raspe, que pase algo. Yo sé que ustedes saben hacia dónde voy. El hecho de estar sumergidos a diario en la palabra de Dios va a transformar tu vida. Si no estás, no, vas a estar así, como la piedra, con picos, con peligroso. Y déjenme decirlo, si no lo han pensado, es fácilmente detectable cuando una persona no ha pasado tiempo leyendo la palabra de Dios. Mira sus redes sociales, habla con él, habla con ella, juega con él, juega con ella, ahí lo conoces. Y te vas a dar cuenta que tanto tiempo pasa esa persona sumergida en la palabra de Dios. Es fácilmente detectable esto. Y seguramente yo puedo hablar 5 minutos con mi esposa. Y en 5 minutos yo podría decir de ella y ella de mí: hey, parece que no has pasado mucho tiempo con Dios estos días, ¿no? Sí, así es la cosa. Es fácilmente detectable. Entonces yo percibo eso también, aún en mis hijos. Yo puedo detectar: ay, ahí está el Sammy, vamos a pasar más tiempo con Dios, ¿sí? Medido, inteligentemente, pero pasamos más tiempo. Y también obviamente lo aplico para mí. Yo puedo ver cuando me siento deprimido, cuando me siento afanado, ansioso por algo: Señor, perdóname, yo he estado corriendo a la navaja suiza y no he estado corriendo al vaso de agua. ¿Qué tal si terminamos orando juntos? Señor, gracias por tu palabra hoy. Y yo te pido especialmente hoy, Dios, que tú tengas misericordia de nosotros y que nos dejes saber hoy a cada uno cuando salgamos de este lugar, nos dejes ver que tú y tu palabra, Señor, son lo único que necesitamos para vivir. En medio de la realidad que nos has permitido vivir, en medio de las situaciones difíciles, las no tan difíciles, pero gracias por recordarnos que tu palabra es lo único que necesitamos, Señor. Señor, yo te quiero pedir algo, con el temor y el respeto y el amor que te tengo, Señor. ¿Podrías tú, Señor, hoy demostrarle a la gente que va a salir y que lee tu palabra hoy, podrías demostrarles a cada uno de ellos que tú puedes ser ese vaso de agua potable en medio de la isla? ¿Podrías tú ayudar a los que están luchando con adicciones, con la depresión, con decisiones difíciles por estos días? ¿Podrías tú mostrarles que tú eres oportuno para cada realidad, por favor?
Gracias por amarnos. Sabemos que tú puedes hacerlo. Tú puedes, Señor. Ayúdanos a tener ese amor por tu palabra hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un taller del corazón, donde siempre está esperando Dios.